Efesios 1, y vamos a leer desde el 3, aunque hoy nos toca 6b al 10, ¿verdad? Pero vamos a leer desde el 3, ¿ok? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahí hasta ayer, ¿verdad? Vamos a ver lo de hoy. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Dice, en este pasaje Pablo menciona 5 elementos de redención que Dios ofrece a los hombres caídos por medio de su Hijo Jesucristo. El Redentor, los redimidos, el precio, los resultados y la razón de la redención. La gracia es el concepto al que Pablo hace referencia cuando escribe con la cual. Es la gracia de Dios, su amor y bondad inmerecidos, los que Él nos concedió de manera gratuita y el instrumento, herramienta con la cual nos hizo aceptos en el amado. Además, tenemos redención gracias a que estamos en Él. Jesucristo es nuestro Redentor del pecado y el amado, quien pagó Él mismo el precio para nuestro rescate del pecado y de la muerte. Puesto que ahora pertenecemos a Cristo, somos hechos uno con Él por la fe y estamos en su cuerpo, ahora es cuando Él nos ha hecho aceptos para Dios. Solo Jesucristo tiene un derecho inherente a toda la bondad de Dios, pero gracias a que hemos sido identificados con Él por la fe, esa bondad también es ahora nuestra bondad. Gracias a que nuestro Salvador y Señor es el amado del Padre y posee toda la bondad del Padre, nosotros también somos los amados del Padre y poseemos toda su bondad. El Redentor en su generosidad y gracia nos hizo aceptos a personas que se pueden describir como los santos y fieles en Cristo Jesús. Nosotros somos quienes tenemos redención por su sangre. El precio de la redención en su sangre, el precio de la redención es su sangre. Al Hijo de Dios le costó su propia sangre recobrar a los hombres del mercado esclavista del pecado. La redención incluye toda buena dádiva que se pueda concebir, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero Pablo se enfoca aquí en 2 aspectos de especial importancia. Uno es negativo, el perdón de pecados, y el otro es positivo, toda sabiduría e inteligencia. El perdón es el resultado primordial de la redención para el creyente, una de las verdades centrales tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El perdón en Jesucristo es algo inmerecido, pero es gratuito y es completo. Quienes tienen a Cristo también tienen libertad del pecado, ahora y por toda la eternidad. En Cristo nuestros pecados, en el pasado, en el presente y en el futuro, han sido perdonados por su nombre. Fueron perdonados mucho tiempo antes que los cometimos y seguirán perdonados para siempre. Debido a que nosotros seguimos pecando, necesitamos el perdón continuo para nuestra limpieza, pero no necesitamos de manera continua el perdón para nuestra redención. La inmensidad y alcance de nuestro perdón puede verse en el hecho de que Pablo dice de manera explícita según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios, al igual que su amor, santidad, poder y todos sus demás atributos, es ilimitada. Está más allá de nuestra capacidad
para comprender o describir, pero de todas maneras sabemos que es, según las riquezas que están gracias infinita, que de esa gracia infinita que Él nos da su perdón. Su perdón no solo es dado según las riquezas de su gracia, sino que Él lo hizo sobreabundar para con nosotros. No tenemos necesidad de preocuparnos de que nuestro pecado alguna vez sobrepase el perdón de Dios por existencia en su gracia. Repito, no tenemos necesidad de preocuparnos de que nuestro pecado alguna vez sobrepase el perdón de Dios, que Dios nos extiende en su gracia. Mas cuando el pecado abundó, nos asegura Pablo, sobreabundó la gracia. Nuestro Padre Celestial no solo nos da un perdón para subsistir, que apenas cubra nuestros pecados, sino cuando cuidemos de no caer en extremos. Lo cierto es que no podemos pecar más allá del alcance de la gracia de Dios, ya que por perverso y extenso que sea o pueda llegar a ser nuestro pecado, nunca se acercará en magnitud a la grandeza de su gracia. Su perdón es infinito. Por lo tanto, no solo podemos disfrutar de gloria futura con Dios, sino también de comunión con Él en el presente. Sabiduría e inteligencia es la segunda. El segundo resultado de la redención para los creyentes es que reciben de Dios sabiduría e inteligencia. Sabiduría con respecto a las cosas de Dios. Por otra parte, inteligencia hace énfasis en un entendimiento práctico, en la comprensión de las necesidades, problemas y principios propios de la vida diaria. Es una prudencia espiritual en el manejo de los asuntos cotidianos. Dios no solo nos perdona y aleja de nosotros el pecado que corrompe y distorsiona nuestra vida, sino que también nos da todos los recursos suficientes para entenderle y andar en esta vida día tras día de una manera que refleje su voluntad y que le agrade. Él nos da con generosidad los medios necesarios para entender su palabra y también para saber cómo obedecerla. Dios redime a los hombres con el fin de que Él pueda reunir todas las cosas en sí mismo. El tiempo de esa reunión será el reino milenario, que será la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando la historia llegue a su conclusión, cuando llegue el reino, la eternidad comience de nuevo y el cielo nuevo y la nueva tierra serán establecidos, se cumplirá lo que Dios se había propuesto en sí mismo. Tan pronto sea desechado hasta el más mínimo vestigio de maldad, Dios establecerá una unidad incomparable en el mismo de todas las cosas que queden. Esa es la meta inevitable del universo. La historia pertenece a Dios, no a los planes infinitos del hombre o al poder destructivo de Satanás. La historia es escrita y dirigida por su creador, quien la supervisa hasta que llegue al cumplimiento pleno de su propio y último propósito: reunir todas las cosas en Cristo. Él diseñó su gran plan en el pasado eterno y ahora lo desarrolla de forma soberana conforme a su voluntad divina. Además, en el cumplimiento de los tiempos, Él hará que se realice de manera completa y perfecta en su Hijo, en quien opera para siempre en armonía de justicia y en renovación perfecta junto a todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Colocamos esto rapidito. Ay, qué rápido ha sido hoy. Muy bien. Y ahora damos a los comentarios. Bueno, como mencionaba ayer, tenemos que ver este asunto bajo dos prismas. El prisma de ya soy redimido, ya estoy dentro de la gracia, ya he nacido de nuevo y tengo el Espíritu Santo, con lo cual, pues bueno, nos está, digamos, confirmando lo que está pasando en nuestra vida. Ya hemos sido perdonados nuestros pecados, entendemos claramente
de que nuestro pecado ha sido totalmente borrado. Sí seguimos pecando, pero eso no nos rompe, ¿verdad?, la bendición del pago, sino lo que nos hace es que nos separa, digamos, o nos corta la comunión con Dios. Y por eso dice que necesitamos constantemente el perdón para la limpieza o para la restauración. Cada vez que cometemos un error, cosa que un redimido no quiere, pero bueno, Satanás es muy hábil y el mundo es muy opresor, todavía estamos bajo la carne, todavía tenemos un corazón y una mente que no quiere ajustarse a las cosas de Dios porque sabe que no va a ser redimido, va a morir o va a ser transformada si viene Jesús. Entonces, bueno, ¿verdad? Aunque no queremos, aunque no nos agrada, aunque nuestra mayor pasión ahora en Cristo es ser como Él y actuar con Él, que Él actúe en nosotros, es cierto que cometemos errores y que esos errores en parte nos ensucia, ¿verdad? Nos corta la comunión, nos hace vergonzosos. ¿Qué he hecho? Entonces tenemos que restaurar. Pero eso no significa que se rompa la relación de hijo. Ya una vez que soy hijo, ya soy hijo. Y digo, esta es la posición del redimido. ¿Por qué? Porque es probable que tú estés en proceso de alcanzar la gracia. Es probable que tú estés en gestación y todavía no hayas nacido. El nacimiento trae una seguridad clara y definida. Si tú todavía estás dudando, es que todavía no crees. Y si no crees, todavía no has nacido. ¿Ok? Entonces estás ahí, ¿verdad? Hay muros, hay impedimentos, hay rocas, hay incredulidad, hay estorbos, hay espinos, hay cosas en tu corazón todavía que tienen que ser tratadas. ¿Para qué? Para que en un momento dado, que no las tratas tú, la tratas perfectamente la palabra, es Dios. ¿Para qué? Para que yo diga, sí, soy, no hay posibilidad, aunque mi mente se vuelva loca y diga que no puedo ser porque yo soy lo que dice la palabra. Y la palabra dice que soy limpio, soy justo, por la sangre que derrama Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. He muerto. Todo esto no es algo que tú veas, es algo que tienes que creer. Y es algo que no puedes creer tú con tu propio corazón y con tu propia cabeza, es algo que tiene que venir de Dios. Por eso digo que es un proceso, no te preocupes. A ver si estoy condenado. No. Si estás en esta dirección, si estás en este chat, si estás interesado, ¿verdad? Si estás escuchando todo esto, es porque Dios está preparando todo para ese nacimiento. No, uno no nace cuando quiere. Eso es una mentira, como una casa que ha colocado Satanás para que la gente se crea que es nacido de nuevo y no siga en el proceso de Dios y que sea estorbado para que no sea, ¿verdad?, renacido. Pero Dios es poderoso por encima de eso. Y digo, si a mí me salvó después de ser un mentiroso, un falso, un de todo, ¿por qué no te va a salvar a ti? Claro, no te preocupes. Que el enemigo no te traiga presión, porque eso es lo que quiere el enemigo. Al traerte el temor, te pone en tinieblas y se corta la comunión. Y tú lo que quieres es tener una comunión con la palabra. Sigue leyendo la palabra y te vas a dar cuenta, como todos los redimidos, que la palabra dice que todo es por Cristo. Amén. Entonces digo, están esos dos aspectos, ¿ok? Entonces ya estamos, ¿verdad? Ya estamos redimidos. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Esto ya ha pasado en mí. Claro, hay un conflicto, pero yo ya lo tengo resuelto. Yo ya sé que yo voy a cometer errores, yo ya sé, pero yo ya tengo la certeza. Por eso la gente cuando viene, oye, la salvación se pierde. Claro, ¿a quién se lo está preguntando? Si me lo preguntan a mí, yo le voy a decir, no, si la has alcanzado, no se pierde. Pero si me estás preguntando es que todavía estás en el proceso. El día que me digas, José Luis, la salvación no se pierde, gloria a Dios, entonces diga, felicidades por tu nacimiento, ¿ok? Entonces, bueno, es un proceso, no es porque ahora, pues lo quiero creer, es la palabra la que te va a hacer creer todo esto. Amén. Entonces, vemos que ayer estábamos viendo las bendiciones que preparó. Él preparó antes de la fundación del mundo que nosotros íbamos a llegar a un momento en el que la palabra nos iba a salvar. Estaba ya preparado por Dios. Él predestina eso.
Y eso no quiere decir que nosotros seamos marionetas que hacen, porque Él, vimos esos dos puntos. Está su predestinación, pero también está la voluntad humana. Por eso hay gente que no está en Cristo. Porque aplicando la voluntad se resisten y no quieren creer. Les prefieren estar escuchando en su corazón y estar ahí en esclavitud. No es que lo prefieran, es que están así, son ciegos. Hasta que no están desesperados y van buscando al Señor para que les abra los ojos, ¿verdad? Cosa que no pueden hacerlo los médicos, ni la ciencia, ni nada, pues no van a poder abrir los ojos. Entonces, bueno, aquí estamos hoy. Y ponemos, dice, el perdón de pecados, ¿verdad? El perdón de pecados. Claro que no queremos pecar los redimidos. Si estás pensando, entonces puedo hacer lo que quiera y no me pasa nada, estás todavía en un proceso de conocer la palabra. Todavía sigues esclavo del pecado porque todavía quieres pecar. Y un redimido no quiere pecar. Un redimido no quiere pecar. Es más, dice la palabra, no peca. El que permanece, ¿verdad? En Primera de Juan 3, el que permanece en Cristo no peca. No peca. Luego, más adelante, lo que la explica es no practica el pecado, porque efectivamente hay, esos errores, esas transgresiones, ese efecto de nuestro corazón y nuestra mente. ¿Tú cómo puedes evitar que tu mente, ¿verdad?, tenga un mal pensamiento? Si es que ni a lo mejor ni lo has pensado tú. Ha sido impuesto por Satanás que puede. Dice la palabra, y le metió en el corazón, en el pensamiento, vender a Jesús. La palabra dice que Satanás tiene capacidad. ¿Por qué me ha metido? Ahora, cuando uno es redimido, cuando uno se da cuenta, dice, bueno, ¿y tú qué estás pensando, macho? ¿Qué estás haciendo, cerebrito? Masa gris. ¿Qué estás deseando, corazón? No. Yo estoy en Cristo y todo eso, y no te hago caso, porque yo a quien hago caso es a la palabra. Pero eso, sin estar en Cristo, sin nacer de nuevo, es imposible. Por eso la palabra parece que nos está diciendo, haz esto, y en realidad lo que te está mostrando es que no puedes hacerlo, te está llevando a la muerte. Tú cuando veas en la palabra, tienes que hacer esto, y los mandamientos, y todo eso es para llevarte a la muerte. Tú tienes que decir, que no lo puedo, pero si no puedo, pero... Claro que no puedes, porque estás sin mí. Ven a mí. Todo lo puedo en Cristo. Fuera de Cristo no puedes, por mucho que quieras, por mucho que la palabra te diga, ven a Cristo, ven a Cristo. Ahora, cuando estamos en Cristo y lo vemos, ya no se trata de que, lo que tengo que hacer. No, es lo que hago, porque estoy en Cristo. Lo hace Cristo, yo lo hago con Él. ¿Ya? Ahora esto no se puede sentir, porque no es de sentimientos. Esto no es algo que tú digas, ¡ay, qué gozo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué emoción! ¡Cómo me tiemblan las manos! No, porque no tiene nada que ver con el sentimiento. Esto es una realidad de la palabra en el mundo espiritual, que todavía a lo mejor estás en gestación. O si no crees, eres un ignorante, que tu espíritu no es espíritu, es solo alma, gobernada por tu corazón, por el cuerpo, engañándote en distintas filosofías y cosas del mundo. A mí me da mucha pena y siento mucho gozo. Voy a decir las dos cosas. Me da mucha pena ver cómo está el mundo. El mundo está... Tú es como enciendes la tele y dices, qué pena. Pues en el mundo espiritual es lo mismo. Yo veo el mundo espiritual, veo las iglesias, veo la gente. Hoy estaba viendo un programa de Netflix, ha puesto mi mujer una serie de un hombre que va por las cárceles, se mete en las cárceles. Él va buscando si realmente la fe puede transformar a los presos, y va por las cárceles de todo el mundo, ¿verdad? Y se mete y va viendo cómo funciona todo esto. Yo sentía una pena tan grande de ver, no es fe, eso no es Dios, eso es religiosidad. Y señores, la religiosidad es un engaño, es una trampa. Entonces siento pena, ¿por qué? Porque veo cómo el mundo anda creyendo que va detrás de Dios, y no va detrás de Dios. Va detrás de un Dios con minúscula y no se da cuenta. Y sigue siendo el Dios de mi corazón, que se genera. Hay una ilusión, ay, Dios me quiere, me va a ayudar, me va no sé qué. Pero no es real.
Hay un Dios con D mayúscula. Esa es mi tristeza. ¿Cuál es mi ilusión? Digo, wow, yo me pongo, me iría a las cárceles y le hablaría, no a los presos, sino a esos que están enseñando. Digo, mira, vamos a estudiar tú y yo la palabra para que tú veas que Dios es real, no tenemos que inventarnos nada, no tenemos que esforzarnos para nada, estás haciéndolo mal, estás diciendo a los presos que cuando salgan no vuelvas a hacer lo que has hecho y Dios te va a ayudar, cuando en realidad lo que tienes que enseñarles a la gente es, mira, que nazcan de nuevo, porque cuando nazcan de nuevo, eso no lo van a hacer. No es posible en Cristo hacer lo que hacen. ¿Qué sucede? Están todos en la cárcel, claro, están sujetos por los carceleros, ¿verdad? Y si hacen algo mal, ¡buf!, les meten en esas... He visto cárceles, macho, que están por un poquito de droga 5 años en la cárcel. Y que como hagan algo les meten en unos cuartos de Indonesia, cárceles, por ahí cárceles, no son como las españolas, yo no sé cómo serán las vuestras, pero las de aquí de España son hoteles de 5 estrellas comparados con eso. Que están allí, claro, y están diciendo, sí, he hecho algo malo, hice esto algo malo, pero cuando salga no lo voy a hacer. Pero si tú no puedes dominar tu corazón. El problema es que estás en la cárcel y te estás sujetando a los carceleros y por eso no lo haces porque tienes... Pero cuando sales que no tienes carceleros y tu dueño es el corazón, no vuelves a hacer. Mira, dice, ¿cuántas veces has estado en la cárcel? Dice, 11 veces. 11 veces ha estado, 11 veces ha salido, 11 veces ha vuelto a entrar. ¿Por qué? No se recupera. ¿Por qué? Porque en la calle quien gobierna es el corazón. Y si el corazón es de Satanás, van a volver a caer. Yo no sé por qué lo hice. Todos dicen, estaba muy eso y de repente me entró una cosa y cogí el cuchillo y... Satanás. Ahora, ¿cómo le vas a reformar a una persona sujetando el corazón? No puede, son esclavos. Por eso digo que me entristece ver cómo está el mundo. Ay, me siento... Pero por otro lado, la tercera es que tengo una impotencia, me iría, ¿verdad? Digo, bueno, estoy deseando que llegue el TikTok y le pido a Dios que coloque personas que puedan enterarse como yo me enteré, porque yo estaba así. Yo era cristiano, pero me dirigía por mi corazón. Yo creía en Cristo, leía la Biblia, oraba, hablaba a todo el mundo de Jesús, pero seguía gobernado por mi corazón. Estaba en la trampa que Él quería. ¿Y qué les enseñaba? Lo que mi corazón quería que yo les enseñara. Ah, es que tienes que guardar los mandamientos, es que no tienes que hacer esto, es que tienes que procurar no pecar, es que... No, señores, no se trata de eso. No se trata de esto. El nuevo nacimiento viene cuando uno se da cuenta de la realidad, conoce claramente quién es Cristo y qué ha hecho Cristo. Y lo que ha hecho Cristo es que nos borra el pecado, nos perdona el pecado. Ya no tenemos ese estorbo del pecado. Ya no somos, por una parte, a nivel intelectual, no tienes la lucha del, ay, el pecado, lo que he hecho, me lo ha borrado. Pero por otro lado, a nivel espiritual, te quita del poder del pecado que tú no te estás dando cuenta cuando estás fuera de Dios, pero que cuando haces esto, Él te quita ese poder, te lleva a Cristo y ahora ya no estás bajo el poder del pecado dirigido por tu corazón. Ahora estás en Cristo bajo el poder de Dios, con el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo. ¡Wow! Por eso digo que es muy diferente, es muy distinto. Lo que están enseñando hoy en día en las iglesias, van allá a la iglesia y se tiran casi 1 hora, gloria a Dios, aleluya, cantando y tal, no vale para nada. Están sobándose el corazón, están dándole, ay, qué bien, qué bonito, qué sensación. No vale para nada, señores, lo único que vale es enfrentarse a la realidad de la palabra y ver quién es Dios y quién eres tú. Y dejar que Él haga así. Ah, ¿qué hacemos allí en las iglesias cantandito todo el día? Venir personas que sí, pues para ellos se van a una sesión de cantoterapia o de risoterapia o de cosas de estas y les pasa lo mismo. Salen igual de bien. No tiene nada que ver eso con nacer de nuevo, con ser salvo. Y no os digo nada. El TikTok, Esto es una
Menuda aplicación con esto. Es que digo, gloria a Dios que podemos predicar. ¿Qué? Digo, yo no sé si merece la pena que yo pueda hablar aquí. Hoy estoy deseando que lo corten. ¿Para qué? Para que no digan todo lo que dicen. Esto es... Si viniera uno así muy espiritual, diría, instrumento del diablo. Porque es que dicen unas barbaridades. Sigue el diablo hablando por aquí. Y habla de Cristo, y habla de Jehová, y habla... Pero no está hablando la palabra. Es todo mentira. Es perfume con veneno. Huele bien, pero mata. Y dice que dándonos a conocer en quien tenemos redención por su sangre, el perdón, ¿ok? Muy importante, muy importante. Si tú todavía tienes conflicto con el pecado, si tú tienes todavía conflicto con el pecado, es porque todavía necesitas morir. Todavía necesitas recibir el abrazo de Dios Salvador y tienes que decir, ¡ay! No se trata de lo que yo hago ni lo que yo digo. Bendiciones, Jessica. Se trata de su amor, Él me ha perdonado. Y el perdón es completo, haga lo que haga. Completo. Yo antes de ser redimido, creía en Cristo y pecaba. Que sí pecaba. Es más, no podía dejar de pecar. Yo no había día que pudiera irme a la cama diciendo, uy, qué día que no he pecado. ¡Mentira! Yo me iba a la cama y perdóname, Señor, por esto, perdóname, Señor, por esto, perdóname, Señor, por esto. Y en la mañana yo me levantaba diciendo, Señor, ayúdame para tener un día en victoria, para que cuando llegue la noche no tenga que pedirte perdón por... Y llegaba la noche y perdóname por esto. Ahora no. Ahora me levanto y digo, Señor, un día más, gloria a Dios, me acuesto, gracias, Señor, por este día. No hay presión en mí del pecado. Y no porque no me haga caso y haga lo que me dé la gana y no me importe. No, porque en realidad ya no me oprime. Ya no gobierna mi vida, lo gobierna Cristo. Y Cristo lo que quiere es... Habrá días que sí hable de Cristo, habrá días que no. Eso depende de Él, como quiera Él. Porque yo soy de Él. No hay cosa que me apasione hablar, y en los días que no hablo de Él es porque no me ha puesto nadie, porque si me pone alguien yo hablo. Hablo más de lo que yo creo que Él me permite que hable. y entonces el perdón de pecados es importante, es importante. Tú no puedes tener... Mira, un redimido no tiene ningún conflicto con el pecado. El único conflicto que tenemos es explicándole a todos estos cristianos que tienen conflicto con el pecado que no hay conflicto con el pecado. Ay, pero no lo entiendo porque es que yo peco. Claro, pecas porque todavía no eres renacido y sigues, sí, pero no pasa nada. Sigue la palabra hasta que entiendas que eres perdonado, que aunque peques eres perdonado, que sientas el rescate, que sientas realmente la verdad y el amor de Dios, y que no tiene nada que ver contigo, porque tú crees que tú puedes esforzarte y no hacerlo. Bueno, y algunos como los musulmanes pues dicen, bueno, me puedo portar bien por aquí, esto no lo puedo dejar de hacer, pero puedo portarme bien por aquí y me va a recompensar. No te recompensa. Eso es mentira, no lo pone en ningún lado, ni en el Corán, ni en la Biblia, ni en ningún sitio. No vale la justicia humana para pagar el pecado. El pecado se paga con muerte, y por eso muere Cristo. Amén. Entonces, pecado fuera, no hay conflicto más con el pecado. ¿Vale? ¿Y qué es lo que dice lo segundo? Muy interesante, dice, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, no de nuestra fuerza ni voluntad, tesón, no, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en todo, sabiduría y inteligencia. Entonces aquí es muy interesante porque son dos palabras distintas, y si vas al griego y ves un poquito lo que se está refiriendo y otro sitio donde se utiliza, la sabiduría es decir, cuando tú ya has creído, cuando ya realmente entiendes quién es Cristo, el Evangelio, ¿verdad? Y ahí lo aceptas y lo abrazas y dices, sí, claro que sí, tú pagaste por mí para que yo fuese salvo, y tú ya lo entiendes, ¡plac! Bueno, ahí el Espíritu Santo viene, y ahí es
El Espíritu Santo es la sabiduría, ahora estás en Cristo. Y ese Espíritu Santo, ¿verdad?, en ti, se produce como, pues que hay una sabiduría, pero no es una sabiduría para hacer negocios. No es una sabiduría para ligar, ni es una sabiduría para... No, la sabiduría es para entender la palabra de Dios. Por eso todos los que todavía no alcanzan se encuentran con que no son capaces y en vez de revelación lo que tienen es interpretación, interpretan lo que quieren y por eso hay tanto lío y tanto follón. Y Romanos, Pablo decía, no hay que discutir, señores, no hay que discutir. La palabra no se discute, no se discute. Tendríamos que hacer más caso a esa palabra y no discutir tanto con la palabra. Y decir, mira, es lo que tú crees, bueno, sigue leyendo, sigue leyendo. Si eso te vale y te convence, muy bien. Yo estoy leyendo y dice esto. Amén. Vale, y la otra dice, esto es la sabiduría. E inteligencia. Eso viene de inteligencia. La inteligencia es lo que Dios nos da para el día a día. No nos deja, ¿verdad?, en este mundo que tenemos que tomar tantas decisiones, que tenemos que hacer no nos deja sin la provisión. Caminando en Cristo, en este mundo, Dios nos da la inteligencia para poder caminar. ¿Cómo? De una forma, porque dice que ahora tenemos frutos de santidad. Nuestra inteligencia tiene que ver con, no a ver cómo voy a hacer para hacerle un puente a la luz para no pagar a la luz. No, la inteligencia tiene que ver cómo voy a resolver, ¿verdad? Y cómo voy a seguir caminando, aunque me suba en la luz por el cielo y no sé cómo lo voy a pagar, pero sé que mi Padre me va a traer toda la provisión. A lo mejor es que tengo demasiados elementos enchufados, tengo que desenchufar alguno, ¿sí, no? O que el Señor me está diciendo que me vaya a otro lado. No lo sé. Pero la inteligencia tiene que ver con el concepto de la obediencia a Dios y no es algo que nosotros tampoco podamos hacer con nuestro esfuerzo, es algo que viene directamente de la posición en Cristo. Ahora lo que nos une a Cristo, a todos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Cristo y Dios es inseparable. Si tú dices que estás en Cristo, es que estás en el Espíritu Santo y estás en Dios. Hay distintos matices, ¿verdad? Hay distintas cosas. Por ejemplo, Dios trata con el Hijo y Dios puede tratar con nosotros porque estamos en el Hijo. ¿Ves? Cosas que, ¿verdad? No te puede decir y decir, Jesús está allí, yo estoy aquí con el Padre. No, tú estás con el Padre porque estás en el Hijo. Todas las bondades del Padre las tiene el Hijo. Tú tienes todas las bondades de Dios porque estás en el Hijo. No porque tú seas más guapo, más bueno y hayas sido salvado. Porque el propósito de la salvación, ¿verdad? Ayer vimos que era para su gloria. Hoy vemos que es para su gloria, pero en realidad hay un misterio. Él quiere reunir todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra. Y hay una palabra muy interesante, ¿verdad?, que dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. 3 dispensaciones. Dispensación de la gracia, de la ley, Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando la gente recibía la ley tenía que darse cuenta que tenía que ser salvo por ley y se daba cuenta que no podía. En realidad, lo que estaba haciendo Dios a su pueblo era, no puedes por tu ley, tienes que esperar al Mesías. Y ellos, bueno, algunos esperaron, otros seguían encabezonados. Hoy en día siguen encabezonados después de que vino el Mesías en cumplir la ley. Entonces, bueno, la dispensación de la ley. Después está la dispensación de la gracia, que es donde estamos ahora. Ahora, en la dispensación de la gracia, lo que está haciendo está llenando el cuerpo de Cristo. Cada vez que alguien nace de nuevo y viene al cuerpo, va llenando el cuerpo de Cristo, porque lo que está haciendo es reunir, ¿verdad?, las cosas que están en el cielo y las que están en la tierra. ¿Y quién está en la tierra sino nosotros, verdad?
algunos bajo pecado, algunos ya estamos en Cristo, pero algunos están y Él los está recogiendo. ¿Para cuándo? Para el dispensamiento de los tiempos, y ahí se está refiriendo que cuando se cumpla, cuando se llene, cuando el cuerpo de Cristo, en la medida que Él ha preparado antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Hay un letrero, yo lo vi en Beverly Hills. No sé si es Beverly Hills, bueno, en la parte donde los artistas, donde está la calle que viene en Los Ángeles de Hollywood. Hay un letrero muy grande, ¿no? Es muy famoso porque hay gente que hace ahí cosas, anuncios, se sube a hacer bodas y tal. Es un letrero muy grande que hay dos números. Uno va aumentando, otro va disminuyendo. El que va aumentando es el de las muertes en el mundo, la gente que va muriendo, y el que va disminuyendo son los árboles que están cortando. Bueno, pues hay un, digamos, un letrero en el cielo que va sumando los que van entrando, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo se van salvando, y cuando ese se cumpla en el número estipulado por Dios, estará completo y pasará lo que está hablando la palabra, ¿verdad? Vendrá el juicio, se quitará del medio todos los que no han creído, y ese cuerpo irá a la tercera fase, que no de los encuentros de la película, a la tercera fase, que pasaría a ser ya no la novia, ya la esposa. Cuerpo completo en Cristo, nuevos cielos, nueva tierra, y a vivir eternamente como la esposa del Señor. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y no solo lo creo, sino que tengo tanto gozo saber que voy a estar ahí. Y porque es distinto vivir diciendo, ay, me estoy haciendo viejo, llegará un día que me enferme y me muera y todo esto se acabe y me comen los bichos, ¿no? Ahí en la tumba. Es distinto a estar pensando, wow, esto no se acaba. Ya me puedo morir, me voy al cielo, voy a estar una temporada, vamos a pasar las bodas, vamos a volver con Cristo, el milenio, no sé si serán 1000 o otra cantidad de años, no lo sé, porque no... Y después, eternamente, todos juntos, ¿cómo será aquello, verdad? El Señor dice que no se avergüenza de lo que tiene preparado para nosotros. No se avergüenza. Eso quiere decir que no vas a decir, esto es lo que tenías. Tanto rollo, tanto estudiar, tanto sufrir, tanto para esto. No, Él no se avergüenza. Él no se avergüenza, porque lo que tiene preparado para nosotros es... Si ahora estamos por espejo y hay veces que decimos, como ayer, decíamos, gloria a Dios, todo esto, imaginaros cuando estemos cara a cara, con nuestro Dios. Amén. Entonces, buen día, Noemí. Entonces, estamos perdonados, tenemos perdón de pecados, tenemos la sabiduría para poder entender el conocimiento de la palabra, que es el que nos guía, nos muestra toda verdad, y tenemos la inteligencia para podernos dirigir en este mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el misterio, hasta que nos reunamos todos. No, yo ya estoy reunido, pero todavía falta por reunir a otros, ¿verdad? Luego lo subo todo al YouTube, lo puedes escuchar en YouTube, ¿verdad? Lo podemos. El día siguiente subo lo que hemos hecho, ahí lo puedes escuchar en el YouTube y tienes la lección. Amén. Entonces, wow, me encanta, ¿verdad? Mañana vamos a ver la última parte, que es de esta parte, y ya seguiremos. No sé qué conflictos. Hombre, yo cuando me encuentro porque yo estuve muy perdido 22 años, no tuve la oportunidad. Nadie me habló de todo esto, nadie me hablaba. El que yo escuchaba
Era una persona que me decía, yo le hacía caso, ¿verdad? El pastor, y es que, ¿sabes lo que pasa? Que no era muy diferente a lo que hablaba ese pastor o lo que habla general la iglesia. Yo iba a otras iglesias y era la misma línea. Por eso ahora me cuesta encontrar una iglesia que esté hablando. Bueno, hay algunas que hablan muy bien, no se salen, hablan de la gracia y tal, pero no hablan de vida. No hablan de vida. Y yo digo muchas veces, sí, ay, estaré loco. Y me gusta cuando veo gente como Mariano, como Luis, como que no estoy loco, hay muchos locos como yo. Pero lo dice la palabra. Yo no sé cómo se puede interpretar esto de otra forma, ¿no? Si hay alguien que quiere interpretarlo de otra forma y quiere explicárnoslo, a ver si nos convence, pero está tan clarito, yo lo veo tan claro lo que está diciendo, ¿no? Tan clarito, ¿no? Dice, con la cual, refiriéndose a la gracia, nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué somos aceptos en el amado? Pues nos portamos bien, porque le agradamos, porque leemos la Biblia, porque vamos a la iglesia, porque nos ponemos, las mujeres se ponen faldas largas, porque... Con la cual, con la gracia nos hizo, la gracia nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Si alguien quiere, el viernes pasado estuvimos dando una clase de lo que significa la redención con cinco palabras, bueno, tres en griego, tres hebreas, dos en griego, que tenían que ver con el significado de redención, lo que tiene que ver esta palabra, ¿verdad? Que parece que, pero es muy profunda, pues también está en el canal, buscáis redención, el evangelio, exposición del evangelio, redención, no está muy lejos porque fue el viernes. Pues ahí puedes ver, ¿verdad?, esto de la redención. En quien tenemos redención con su sangre, el perdón de pecados. La redención tuvo que ser con un pago, él tuvo que pagar la deuda. Yo para pagar mi deuda tenía que morir, él paga la deuda. Por eso habla de la sangre. Tiene un precio, él tuvo que pagar el precio para pagar nuestra deuda, para pagar nuestra rescate. ¿Amén? Según las riquezas, nuevamente, de su gracia. Él es rico en misericordia y en gracia, y él dice, adelante, voy a bajar y voy a morir por todos vosotros. Porque sí, porque lo quiero hacer, porque así es como soy. Que hizo sobreabundar para con nosotros. Ahora estamos aquí, Esto no es antes de la fundación, está hablando de nosotros, ahora aquí en esto, según estamos, ¿verdad? En toda sabiduría, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y según que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, a través de la sabiduría, ¿verdad?, del Espíritu Santo, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, como le daba la gana, el cual se había propuesto anteriormente, que al principio lo definió, voy a unir, voy a reunir, ¿verdad?, en sí mismo. ¿Dónde estamos? En Él, en Cristo. En sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos... Cuidado, que me voy. Voy a donde que es para mañana. Estamos en pasado. Amén, hasta ahí, ¿vale? Entonces, bendita palabra, bendita redención, bendita salvación. Amén.